Bienvenidos a otro episodio de Historias que dejaron huella, donde exploramos eventos impactantes que han marcado la historia. En esta ocasión, nos sumergiremos en las frías aguas del mar Báltico para revivir uno de los naufragios más trágicos y menos conocidos de la historia moderna. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones. Dicho esto, comencemos. Nos remontamos a finales de enero de 1945. En plena Segunda Guerra Mundial, la Marina alemana, en un acto desesperado por la situación militar, decide utilizar el buque Wilhelm Gustloff para evacuar a soldados nazis y refugiados civiles desde las provincias orientales de Alemania, que hoy en día forman parte de Polonia. Más de 10.000 personas, entre soldados que alguna vez llevaron el uniforme nazi y civiles inocentes, embarcan en el Wilhelm Gustloff con la esperanza de hallar seguridad y escapar del implacable avance del Ejército Rojo. La travesía comienza, pero lo que sucederá a continuación, lejos de ser un viaje de esperanza, se convertirá en una de las mayores tragedias marítimas que la historia jamás haya presenciado. Historia. Pero para ahondar en la fascinante historia del Wilhelm Gustloff, resulta prudente, como es costumbre, iniciar desde sus raíces. Este navío, bautizado en un sutil homenaje al líder del partido nazi suizo, asesinado en 1936, destacaba por sus imponentes dimensiones. Con una longitud de 208,5 metros y un peso que superaba las 25.000 toneladas. Su lanzamiento tuvo lugar en marzo del año 1938, en una ceremonia que contó con la presencia de Adolf Hitler, quien le confirió un propósito claramente delineado: convertirse en una de las joyas del programa Kraft durch Freude. La inicial y pintoresca fase del Wilhelm Gustloff, como un crucero idílico, que simultáneamente cumplía algunas misiones adicionales, como fungir como colegio electoral para los alemanes y austriacos en Inglaterra en 1938, fue efímera en su desarrollo. Este periodo de relativa tranquilidad se vio abruptamente interrumpido en 1939, cuando el buque fue asignado a la crucial tarea de repatriar a la Legión Cóndor de regreso a Alemania. A medida que el telón de la Segunda Guerra Mundial se alzaba, el Wilhelm Gustloff asumía roles completamente disímiles a los de sus días de travesías serenas por el Báltico. Se transformó en un buque hospital y se convirtió en un centro de entrenamiento vital para la formación de tripulantes, desempeñando un papel que trascendía las tradicionales rutas de placer marítimo. El buque, que originalmente encarnó la esencia del ocio y la distensión, se encontró ahora inmerso en las complejidades y desafíos de un conflicto global. Su metamorfosis de crucero a buque hospital no solo resaltaba la versatilidad de la embarcación, sino que también subrayaba la cruda realidad de una guerra que requería movilizar todos los recursos disponibles para enfrentar las emergencias médicas en el frente. En este nuevo capítulo de su historia, el Wilhelm Gustloff se erigió como un bastión flotante de atención médica, brindando apoyo vital a los soldados heridos y desempeñando un papel fundamental en la logística de la atención sanitaria en medio de las hostilidades. Su contribución como buque hospital no solo evidenciaba su adaptabilidad, sino que también testimoniaba el impacto humano y humanitario en medio de un conflicto que dejaba su impronta en la historia. Simultáneamente, el buque se convirtió en un centro de instrucción para nuevos tripulantes, desempeñando un papel esencial en la formación y preparación de personal necesario para mantener operativas las diversas embarcaciones que participaban en las operaciones navales de la Alemania nazi. Esta función, aparentemente alejada de la serenidad de los viajes de placer, subraya la urgencia y la necesidad de adaptarse a las demandas de una guerra que evolucionaba constantemente. A medida que la década de 1940 avanzaba, el Wilhelm Gustloff se enredó en los complejos entramados de la historia, transformándose en una pieza clave de la célebre Operación Aníbal.
Este operativo, meticulosamente diseñado para la evacuación de civiles y soldados en regiones cruciales como Prusia Oriental y el Corredor Polaco, emergió como una respuesta urgente al imparable avance de las tropas soviéticas. Hacia finales de enero de 1945, el buque, concebido originalmente para albergar a alrededor de 500 tripulantes y 1.500 pasajeros, se vio inmerso en una tarea monumental: dar refugio a una multitud de personas desesperadas por escapar hacia la Alemania Occidental o la Dinamarca ocupada. En ese preciso momento, el Wilhelm Gustloff se convirtió en un epicentro de historias humanas entrelazadas por la urgencia y la incertidumbre. A bordo de la nave se congregaron líderes locales nazis, soldados con sus uniformes característicos, auxiliares navales comprometidos con su deber, pero también civiles, entre los cuales destacaba un número significativo de niños. El navío, que en sus días inaugurales personificó el esparcimiento y la elegancia, se transformó en un refugio precario para aquellos que buscaban escapar de las garras de la guerra y el avance implacable del conflicto. La Operación Aníbal, con el Wilhelm Gustloff en el epicentro de sus esfuerzos, se desplegó en un contexto de caos y desesperación. Las tensiones de la guerra, la incertidumbre del destino y la persistente amenaza de las fuerzas enemigas conferían a esta misión un carácter excepcionalmente delicado. La embarcación, inicialmente concebida como un símbolo de la grandiosidad nazi, se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que anhelaban escapar del escenario devastador de la Europa Oriental. El 30 de enero de 1945, un submarino soviético detectó la presencia del Wilhelm Gustloff, desencadenando una secuencia de eventos que sellarían el destino de los miles de individuos a bordo de esta nave condenada. En medio de la oscuridad y el caos, 4 torpedos fueron lanzados desde las profundidades del mar. 3 de ellos alcanzaron su blanco, impactando al Wilhelm Gustloff y condenándolo a su trágico final en las gélidas aguas del Báltico. La desesperación se apodera de los pasajeros. La disponibilidad limitada de botes salvavidas y las condiciones climáticas extremadamente adversas contribuyeron a la magnitud de esta tragedia inimaginable. Más de 9.000 vidas se perdieron en las aguas heladas, convirtiendo lo que se anticipaba como una evacuación hacia la seguridad en una catástrofe sin precedentes. La desgarradora escena de personas luchando por sus vidas en las aguas gélidas se convertiría en un sombrío testimonio de la vulnerabilidad humana en medio de los horrores de la guerra. Incluso en el dramático desenlace, el destino del Wilhelm Gustloff parecía regido por la adversidad. La mala suerte quedó marcada cuando uno de los torpedos lanzados por las fuerzas rusas impactó de manera precisa en el camarote de la tripulación. Este espacio, destinado al descanso del personal especialmente capacitado para llevar a cabo evacuaciones, se convirtió en el epicentro de la tragedia que selló el destino de la embarcación. La precisión del impacto revela la ironía amarga de la situación, ya que el camarote que albergaba a aquellos responsables de garantizar la seguridad y evacuación de los pasajeros se convirtió en el epicentro del desastre. Este evento, tan simbólico como desgarrador, se grabó de manera indeleble en la memoria colectiva como una de las tragedias marítimas más impactantes de la historia contemporánea. El buque, que había transitado desde su origen como un símbolo de esparcimiento nazi hasta convertirse en un refugio precario para aquellos que buscaban escapar del conflicto, se sumió en las profundidades del mar con el peso de un destino infausto, llevando consigo las vidas y las historias de quienes habían depositado su esperanza en su cubierta. Sin embargo, este trágico evento no se circunscribe únicamente al Wilhelm Gustloff. La desesperación que marcó la evacuación se propagó a otros buques utilizados en la misma empresa humanitaria, como el Steuben y el Goya, ambos objeto de ataques implacables por parte de las tropas soviéticas, con un costo adicional de miles de vidas humanas.
Estos navíos, al igual que el Wilhelm Gustloff, se convirtieron en testigos silenciosos y víctimas de la vorágine del conflicto, contribuyendo a una serie de tragedias marítimas que, aunque menos reconocidas en la memoria colectiva, poseen una magnitud de pérdida humana igualmente desgarradora. Las trágicas circunstancias que rodearon al Steuben y al Goya sirven como testimonio de la brutalidad que caracterizó los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Ambos barcos, cargados con evacuados desesperados, fueron blanco de los ataques soviéticos en el mar Báltico, convirtiéndose en escenarios adicionales de sufrimiento y pérdida. Estos eventos, aunque opacados por tragedias marítimas más célebres como el hundimiento del Titanic, representan capítulos igualmente trágicos y significativos en la narrativa de la guerra. A pesar de las pérdidas masivas que caracterizaron estas evacuaciones marítimas, es notorio que la memoria colectiva tiende a centrarse en eventos más conocidos, quizás debido a la magnitud de la notoriedad que han alcanzado otras catástrofes marítimas en la historia. El hundimiento del Titanic, con su dramatismo y las consecuencias culturales que suscitó, capturan la imaginación pública de una manera que a menudo relega al olvido tragedias igualmente devastadoras, pero menos mediáticas. Es crucial reconocer la relevancia y la magnitud de estas pérdidas humanas, no solo como un recordatorio de la brutalidad de la guerra, sino también como un acto de homenaje a aquellos cuyas vidas quedaron truncadas en circunstancias tan desoladoras. Al expandir nuestra comprensión y conmemorar estas tragedias marítimas menos conocidas, honramos la memoria de quienes enfrentaron la adversidad en un contexto de caos y desesperación, añadiendo matices a la compleja narrativa de la Segunda Guerra Mundial. Así, el Wilhelm Gustloff, que una vez fue un buque de placer y luego se transformó en una herramienta estratégica de la guerra, emergió como un símbolo trágico y complejo de la Segunda Guerra Mundial. Su papel en la Operación Aníbal no solo resalta la versatilidad de la embarcación, sino que también arroja luz sobre las dramáticas historias de aquellos que buscaron refugio a bordo, añadiendo capas adicionales a la narrativa de este inolvidable capítulo en la historia naval y humana. Hemos llegado al final de este vídeo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle pulgar arriba, compartir con tus amigos y activar la campana de notificaciones para que puedas seguir disfrutando de más episodios de historia naval como este. ¿Conocías esta tragedia? Déjamelo saber en la sección de comentarios. Te espero en el próximo vídeo. Hasta luego.